Hola amigos, hoy es 8 de abril de 2020 y estamos sumidos en medio de una pandemia, una crisis mundial. La crisis que afecta a muchas naciones, más de 200 países en el mundo entero, que se ven afectados por este tema del coronavirus, el COVID-19. Y ante estas crisis masivas, creo que tenemos que buscar a la luz de la palabra de Dios cuál es el propósito de Dios cuando permite estas cosas. Hay dos momentos en la historia de Israel que quisiéramos ver, donde extraeremos cuáles son los propósitos de Dios al permitir estas crisis masivas. El tema entonces para hoy día es propósito de Dios en las crisis masivas. El primer punto de la historia al cual vamos a viajar es cuando Israel es esclavo en Egipto. Faraón domina, Faraón abusa del pueblo de Israel y no quiere que se multipliquen, les aumenta el trabajo y aparece Faraón, Moisés, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. Veamos rápidamente y muy brevemente algunos pasajes de este momento de la historia y vemos cómo Dios delinea cuál es su propósito. El primer pasaje que vamos a ver está en Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí está Israel sometido a Egipto en una crisis tremenda. Y Dios dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias. Dios conoce el problema de los suyos y no permanece pasivo e inactivo. Dice, he descendido para librarlos y para sacarlos a aquella tierra que prometí a sus padres, a la tierra prometida. En el siguiente versículo, en el verso 9, dice el Señor, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios llama a Moisés y le dice, mira, yo he visto a mi pueblo la opresión en la cual están metidos. Tú, Moisés, irás donde Faraón, yo te enviaré ahí. Ir al Faraón era el lugar donde menos quería ir Moisés. Y a veces Dios nos encarga tareas que menos queremos. Y tú irás, le dice el Señor a Moisés. Y ante esta demanda, ante este llamado, Moisés dice en el verso 11, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Moisés mira sus limitaciones, sus dificultades, y se siente poco o nada para esta tarea que Dios le da. ¿Quién soy yo? Pero Dios le dice algo importante. Cuando Dios te demanda, te llama algo, lo que menos debe hacer es mirarte a ti, mirarte tus debilidades, mirarte tus limitaciones. Yo estaré contigo, dice el Señor, y eso es suficiente. Moisés aprendió eso, por eso en otra oportunidad más adelante dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Mi presencia estará contigo. Y tú vas a sacar, dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, Dios da por un hecho que Moisés va a sacar a Israel de la opresión del faraón, cosa que para Moisés era algo imposible. Y así a veces Dios nos pone en situaciones que parecen imposibles, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, el faraón reacciona cuando Moisés va donde Faraón y para que le dice que deje ir a su pueblo. Y en el verso 7 del capítulo 5 dice, de aquí en adelante, dice el faraón a su gente, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Dios. Miren,
Faraón dice, estos están ociosos, no tienen nada que hacer, quieren ir a servir a Dios, quieren ir a adorar a Dios. No, denle ahora que ellos vayan a buscar la paja. Antes nosotros le damos, ahora ellos mismos que vayan y les aumenta el trabajo, no les disminuye nada. Y dice en el siguiente versículo, como si esto fuera poco, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Agraven, presionen más sobre ellos, opriman más a los israelitas para que no estén ociosos y no atiendan a palabras mentirosas. Para Faraón la palabra de Dios era una palabra mentirosa. Y eso es para todo aquel que no cree en Dios. Todo aquel que rechaza a Dios piensa que la palabra de Dios es mentira. Y Faraón va a descubrir que no era mentira la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, si tú crees que es mentira la palabra de Dios, yo te animo a que reconsideres eso. Y lee, mira lo que estamos leyendo y te darás cuenta cuán verdadera es la palabra de Dios. En el siguiente versículo, en Éxodo 6, el Señor dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo soy Jehová, dice, y voy a librar a mi pueblo Faraón. Y como tú te rebelas, habrán juicios y juicios grandes. Y Dios estaba hablando de las 10 plagas, de esas plagas que afectaron y mataron a mucha gente, muchos animales, y concluye con la muerte de los primogénitos de todo Egipto, desde el hijo de Faraón hasta los animales, todo primogénito muere. Faraón cada vez más endurecía su corazón, y esto iba a traerles problemas a él y a todos los que con él estaban. Cuando alguien endurece su corazón con Dios, tenlo por seguro que va a traer muchos problemas graves a tu vida y también a los que están cerca a ti. En el verso 7, y Dios dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo los tomaré a ustedes, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré, dice el Señor, y seréis mi pueblo. Dios nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora que le pertenecemos, dice, Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y Él nos liberará de esas cargas pesadas que Faraón había puesto sobre su pueblo. En el verso 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Yo cumpliré mi promesa que le hice a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y los llevaré, los sacaré y los llevaré a la tierra prometida. Y como que Él firma, yo Jehová. Y ahí está la firma del Señor. Él cumplirá todas sus promesas. Tenlo por seguro. Dios cumplirá todas sus promesas. Las que te ha hecho, Dios las va a cumplir. Y cuando los saca, ¿cuál es el propósito que Dios tiene liberar de su pueblo? Miren, aquí está, hay 2 versículos. Éxodo 7 y 6. Allí les dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, pero hasta ahora no has hecho caso. Faraón no había hecho caso. Y Dios delinea acá cuál es el propósito. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Aquí vemos un primer propósito, que me adore, y esto lo vamos a explicar luego. El segundo propósito que vemos aquí en Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Jehová ha dicho así. Y estas es las palabras de cada uno que presenta a Dios, que predica de Dios, que habla de Dios. Jehová ha dicho así. Tenemos que ceñirnos al escrito, está a lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este era el mensaje de Dios para Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquí vemos el segundo propósito, adorar y servir. Lo vamos a ampliar rápidamente un poco más adelante. Lo que Dios quería era liberar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, para que podamos adorarle y servirle. Vayamos a otro momento de la historia de Israel, en el tiempo del profeta Amós, cuando se profetiza que Asiria va a llevar cautivo a Israel. En Amós capítulo 4,
El verso 1 dice la palabra del Señor así: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Que decís a vuestros señores. Vacas de Basán se está refiriendo a la clase alta de las mujeres de ese tiempo en la sociedad, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos. Un corazón endurecido de la clase alta en contra de los pobres y de los menesterosos. Una sociedad que oprime a los pobres, que quebranta, abusos económicos de las clases sociales, enriquecimiento oprimiendo a los pobres, pero se ve el poder en la sombra de las mujeres. Por eso le llama vacas de Basán. En el siguiente versículo 2 y 3 dice el Señor: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El Señor jura por su santidad. Israel vivía en una opresión de los ricos hacia los pobres. Israel vivía con un abuso, y Dios le dice: ustedes serán echados del palacio. Se acaba el tiempo donde serán desalojadas. Vienen días en que se acabarán los abusos y ustedes de la clase alta también serán llevados como esclavos, como cautivos. En el siguiente versículo, el profeta Amós empieza a declarar la vida de este pueblo. En el verso 4 empieza a hablarles en forma irónica y sarcástica de lo que el pueblo hacía y lo que le gustaba hacer. En el verso 4 dice: id a Betel, la casa de Dios, y prevaricad, cometan injusticias, aumenten en Gilgal, es el lugar donde se celebró por primera vez la Pascua después que Israel sale de Egipto y entra a la tierra prometida por Jericó. Y a Gilgal y aumentad la rebelión. Cometan injusticias, rebélense contra Dios, pequen, y luego, ¿qué hacen? Traen de mañana vuestros sacrificios, presentan sacrificios, vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecen sacrificios de alabanza con pan leudado, pan con levadura, y proclamad, publicad ofrenda voluntaria, publiquen su generosidad, publiquen todas esas ofrendas voluntarias, pues que así lo querréis, hijos de Israel, dice el Señor, dice Jehová el Señor. Era un pueblo al cual Dios denuncia en forma irónica y sarcástica, una religión superficial de este pueblo, una religión que, dice el Señor, prevarican, cometen injusticias, se rebelan, y luego de eso se presentan, ofrecen sacrificios, alaban al Señor, presentan sus diezmos y publican todas sus ofrendas, toda su generosidad. Porque eso les encantaba a ellos. Porque así lo queréis, dice el Señor. Esto nos hace recordar a lo que Isaías dijo y Jesús señaló. Lo que Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un pueblo que adora, que peca, que fornica, que miente, que engaña, y luego va al templo a adorar, a alabar, presenta sacrificios con generosas donaciones, generosas ofrendas, y luego lo publican. Quieren hacerse notar porque esto les encantaba a ellos. Pues así lo queréis. ¿De qué vale todos estos sacrificios, todas estas ofrendas, todas estas alabanzas, si no va acompañada de arrepentimiento? Dios está jurando por su santidad. Y entonces vienen los juicios de Dios. Dios les hace recordar lo que ya ha hecho con su pueblo. Dice en el verso 6: yo en primera persona, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos.
mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Este es como el corito, el estribillo, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Les hice pasar hambre, falta de pan. Dios dice, yo pensé que con esto iban a volver a mí, iban a buscarme, iban a clamar a mí. No, no volvieron a mí. Su corazón se endureció. Y entonces el Señor les recuerda lo que también ha hecho en el verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses, sequía, problema para sus cosechas. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, en el momento que más se necesita la lluvia, Dios detiene, viene la sequía. Y dice, e hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no volvistes a mí, dice Jehová. Hambre, sequía, los cultivos no dan los frutos, todo un trabajo en vano, frustración, trabajo, y al final no hay cosecha, no ven resultados. En el siguiente versículo, en el verso 9, dice, os herí, otra vez Dios, yo les herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí. Viento solano, un viento seco que secaba las cosechas, como una ola de calor. Oruga, un hongo o un parásito que hacía que el grano se vuelva blanco hasta que muera. Y las langostas que devoraban a todo lo que sobrevivía del trigo, de las plantaciones. Dice Dios, yo envié esto, pero nunca volvisteis a mí. Y yo esperaba que con esto volvieras a mí. Es muy similar a que Faraón, cada plaga que había, ellos endurecían su corazón. Faraón endurecía su corazón, hasta que en las últimas plagas dice que Dios endurece el corazón del Faraón. Y cuidado cuando uno va endureciendo su corazón ante cada advertencia, ante cada llamada de Dios, Dios puede endurecer tu corazón. En el verso 10 dice, os envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos a vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Muertes a causa de pestes, a causa de guerras, de violencia, mas no volvisteis a mí. Yo envié mortandad como en Egipto, esas plagas, esas pestes, yo las envié, dice el Señor. Pero no volvisteis a mí. Mi objetivo era que tú me buscaras, que tú volvieras a mí, porque yo quiero bendecirte, quiero protegerte, como te hice en Egipto, de liberarte. En el verso 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, una ciudad sumida en el pecado, en la homosexualidad. Yo trastorné, del cielo hice llover fuego y azufre, y no volvisteis a mí. Cada vez endureciste más tu corazón contra mí. Cada vez te rebelaste más contra mí. Cada vez te alejaste más de mí. Y Dios dice, todo esto hecho, por tanto, de esta manera te haré a ti, le dice Dios a su pueblo. Todo esto hecho atrás en el pasado. Y te he hecho saber todo lo que he hecho. Y esto voy a hacer contigo. Y porque te haré esto, te estoy advirtiendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Miren la bondad, la misericordia de Dios. Dios dice, viene un juicio, prepárate, porque vengo pronto. ¿Qué tal misericordia y paciencia de Dios? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene al permitir estas crisis masivas en todo el mundo? Hay 3. Hemos visto servir a Dios, adorar a Dios y volver a Dios. A su pueblo le dice en Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Quiere que le adores, pero primero tienes que creerle a Dios. El pueblo le creyó y se inclinó.
el pueblo y adoró. El inclinarse habla de humillación. Tienes que humillarte delante de Dios. No puedes adorar con un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Tienes que adorar, humillarte para adorar a Dios. Dios nos llama al quebrantamiento, a humillarnos delante de Dios, a creer su palabra. Este mundo está muy altivo. No solamente ignora, rechaza a Dios. Hay mucha soberbia en este mundo contra Dios. Hay mucha rebelión contra Dios. El segundo propósito es servir a Dios. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Dios está diciendo todo tu ser, todo tu cuerpo, cada miembro. Antes lo presentabas al pecado, ahora preséntalo a Dios. Sirve a la justicia, sirve a Dios con todo tu ser. Antes tu cuerpo era objeto del pecado. Mentira, fornicación, adulterios, engaños, robos. Ahora cada miembro de tu cuerpo debe ser presentado a Dios para servir a Dios. Y el servir a Dios tiene que ver mucho más allá de las cuatro paredes de un templo. Todas las cosas, dice la palabra, tenemos que hacerlas como para el Señor. Ya sea en la casa, en el negocio, en el centro de estudios, en el centro de labores, en el mercado, donde fuera que nos movamos. Todas las cosas como para el Señor. De esa manera servimos al Señor, dando testimonio, que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Es decir, para que el mundo pueda conocer a Dios, lo va a conocer a través de nosotros, porque somos cartas vivas leídas por todos los hombres. Y el tercer propósito, volver a Dios. Y esto nos lleva a recordar al hijo pródigo cuando se aleja de Dios. Y dice Lucas 15:13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando alguien se aleja del Padre, alguien se separa de Dios, ¿qué es lo que hace? Se aparta y desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Señor nos llama a volver. Dios te ha dado una vida, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado muchas cosas. Cuando estás lejos de Dios, vas a desperdiciar no solamente las cosas, sino tu vida. Vas a vivir perdidamente, alejado, separado de Dios. Y Dios te llama a volver a Dios. Y con todo, no volviste a mí. Recuerdan, el Señor decía, vez tras vez a su pueblo, y no volvisteis a mí. Dios estaba llamando a través de estas crisis a su pueblo volver a Dios. Por lo tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Termino. ¿Cómo nos preparamos? La paciencia, la gracia y misericordia de Dios está esperando por ti. Y dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren esa gracia y misericordia de Dios, esa paciencia de Dios. Tú puedes estar pecando de una y muchas maneras y crees que te va bien, no te pasa nada, no te confíes. Es la paciencia y misericordia de Dios que está esperando que tú te arrepientas, que vuelvas a Dios. Pero un momento se acabará, la copa se llenará y vendrá el juicio de Dios sobre tu vida. No esperes eso. Dios está esperando que tú procedas al arrepentimiento, que abandones el pecado, que abandones esa vida alejada de Dios, que dejes de ignorar a Dios y empieza a considerar a Dios en tu vida. Vuelve a Dios. Dios en su gracia y su misericordia está esperándote que procedas al arrepentimiento. Vuelve a Dios. Los propósitos de Dios en medio de estas crisis masivas es que tú vuelvas a Dios, es que tú adores a Dios, es que tú sirvas a Dios. Si tú aún no conoces a Dios, amigo, te digo a través de esta pantalla, el mensaje de Dios es arrepiéntete, entrega tu vida a Dios
y dile, Señor, perdóname porque hasta el día de hoy he vivido separado de ti. No te he considerado para nada en mi vida. Ahora me arrepiento de mi pecado. Quiero abandonar mi pecado y volver a ti. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia que estás esperándome hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.